estas dos últimas el ciudadano no puede intervenir. En las dos primeras interviene, pero como ya os digo, simplemente mediante alegaciones. Salvo en algunos ayuntamientos que, porque sí, les apetezca hacer algo más de participación, pero si no, no tienen ninguna obligación. Bueno, esto es lo que se aprobó en el año 2001 y lo que planteaban era reclasificar prácticamente todo el término municipal, excepto estos cachitos verdes que aparecen por aquí. Como veis, Cantueña aparece como zona verde, pero suelo urbano. Es suelo urbano que lo quieren convertir en zona verde y por lo tanto ya computa como suelo urbano. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, porque así los propietarios del PAU 5 no tienen que hacer cesiones dentro del propio PAU. Compran el Cantueña y se ahorran, con lo que el beneficio es mucho mayor que si tienen que entregar suelos, trozos de suelo dentro del ámbito. Entonces, para que os veáis que el diseño urbano se hace desde el propio interés económico de los promotores, de los propietarios de suelo. Bueno, pues esto era bastante horroroso. Además, pues Parla es un municipio, no es muy grande, tiene 5.000 hectáreas, me parece 5.400 hectáreas o algo así de superficie, no es muy grande, y encima, además de tener todo, de pretender reclasificar prácticamente todo el término, el problema que tiene es la fragmentación por las grandes infraestructuras. Está rodeado por los cuatro costados de grandes infraestructuras que aíslan lo que es el paso y dificultan la conexión entre uno y otro lado. El AVE, la radial, la A42, la 410, que ahora llega hasta aquí, pero está previsto, no sé, cuando tengan dinero supongo que seguirán. Y en esta zona de aquí es donde está el hospital y una necrópolis medieval que se la han cepillado ya, o gran parte se la han cepillado con... Bueno, ahora la Comunidad de Madrid les dice que tienen que hacer un plan arqueológico, les dice al ayuntamiento. No sé si existe algo o no existe nada, pero... Yo le digo que no, eso no existe. Pues lo que había ahí ya te lo han cargado. Pues, por ejemplo, aquí en el plan del 97 se hacía mención a la necrópolis y, bueno, se decía pues que había que hacer un plan de recuperación y eso. Bueno, esto aquí sí que intervenimos, aquí sí que hicimos alegaciones y curiosamente la Comunidad de Madrid en el año 2009, bueno, aquí lo que planteaban en esta primera aprobación era reclasificar, pues ya os digo, casi todo el término, eran creo 329 hectáreas más, además de todo esto que había aquí, y la construcción de 22.000 viviendas más aparte de las que había. La Comunidad de Madrid les ha reducido algo, y ahora el nuevo plan que salió a información pública en 2010, de ese no tengo el plano, pero lo que han reducido es esta zona de aquí, al sur del arroyo Manejos, lo mantienen como suelo no urbanizable, mantienen esta zona de aquí entre el AVE y la radial, meten un cachito que creo que es esto, pero lo otro lo quitan y luego quitan este trozo de aquí, lo que es del PAU para allá. Esta franja morada que hay aquí, esta franja morada lo meten como no urbanizable, esta amarilla lo meten como no urbanizable y este cachito. Tampoco es mucho, en total son 100 hectáreas menos de lo que planteaban en 2008. En 2008 planteaban 329 hectáreas y ahora son 200, aquí lo digo, en el cuadro este que tenéis por detrás. En el cuadro que tenéis son 200 hectáreas y antes eran 328 o algo así. Entonces han reducido un poquito más de 100 hectáreas. Y las viviendas pasan de 22.000 a 10.000 y pico. También lo tenéis aquí, a 10.717 viviendas. Entonces, pues bueno, más o menos la población
Aquí tenéis un poco la evolución. En el punto 5 tenéis la evolución de la población. En el año 2009, que es cuando se hizo la última versión del plan general, había algo más de 115.000 habitantes. En 2010, 120.000. Y las previsiones del plan general son llegar a los 175.000 en un plazo de 8 años. Entonces, en este cuadro que tenéis aquí tenéis las superficies, las superficies y las viviendas, por si os interesa. Cuando habla aquí, cuando en la tabla habla de suelo urbano y suelo urbano no consolidado, el suelo urbano no consolidado es el que queda dentro de la trama urbana, pero sin desarrollarse, solares que haya dentro del casco, ese es el suelo urbano no consolidado. Y el suelo urbanizable pues es lo nuevo que reclasifican, para que sepáis. Entonces, la situación que tenemos ahora es pues que el municipio de Parla, las previsiones son las de reclasificarlo pues prácticamente entero, salvo esta parte de aquí y un poquito esa zona, pero claro, esta zona de aquí metida entre dos infraestructuras, sin comunicación, aislado, pues. Y luego toda esta zona de aquí, aquí en el límite con Torrejón de Velasco, es una zona importante. Torrejón de Velasco y Pinto es una zona importante porque es una zona esteparia en la que hay aves esteparias, entre ellas abutardas, sobre todo en la zona de Torrejón de Velasco. Esa es una de las cosas que dijimos, y realmente, y fijaos que 110, casi 111 hectáreas están protegidas, pero están protegidas porque son infraestructuras, porque son las autovías, la reserva de aquí de autovía, el AVE, y todo ese suelo de reserva de infraestructura se clasifica siempre como no urbanizable protegido para evitar que se construya en él lo que se... Entonces, realmente lo protegido se acaba limitando a los cauces y a las vías pecuarias. Las vías pecuarias son estas líneas marrones que tenéis por aquí, que además, como veis, acaban metidas dentro de viales, aquí nudos de conexión, todo el desarrollo del PAU 5, atraviesa toda la zona urbana, además de las vías pecuarias. Además, aquí se han comido una, aquí hay una que no aparece, pero además de las vías pecuarias, Parla tiene un montón de caminos rurales que no son vías pecuarias, pero que eran antiguos caminos de conexión con los núcleos de alrededor, por los que todos no sé si lo apreciáis, pero todas estas rayitas que aparecen por aquí son caminos, que eran caminos transitables que se podían y que acaban engullidos en la trama urbana, no son sustituidos, no son respetados, con lo que la movilidad, si no es en coche, pues en el municipio, encima con estas barreras que hay, queda bastante limitada, ¿no? Luego, hay otra cosa curiosa también, que para que se vea también entre la publicidad que hace el ayuntamiento de cara a alabar los aspectos positivos del plan general, pues ellos hablan de la gran cantidad de zonas verdes, porque claro, meten el cerro, entonces eso incrementa mucho el porcentaje de zona verde, y meten como zona verde también todo el arroyo. Aquí hay entonces un polideportivo, entonces todo eso incrementa las zonas verdes, pero es que además ellos hablan de que incrementan la movilidad porque meten una franja de unión entre el Cerro Cantueña y el sur del municipio. La franja de unión es lo que va pegado a la autovía. Entonces, ¿cómo te vas a mover? Bueno, sí, lo pueden hacer porque les gusta mucho, además hacer los carriles bici y todo eso pegados a la autovía, pero caminar o transitar pegado a una autovía es horrible, entre el ruido, el pestazo, los nudos que es bastante, si no se resuelven bien, son bastante peligrosos. O sea, ya que me estás reclasificando todo el término, por lo menos méteme unas franjas de conexión norte-sur, este y oeste en condiciones, que me vayan por la trama y que no tenga que irme pegada a una autovía, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que, así a grandes rasgos,
lo que se está planteando para este municipio. Desde un punto de vista de la sostenibilidad del territorio, es una aberración, es una auténtica aberración, porque además aquí también tenéis los datos. En el punto 5.2, cuando habla de la situación actual, se puede decir, es que necesitamos viviendas, pero es que en Parla el propio plan dice que Parla ha crecido el parque residencial mucho más que la población, mientras lo computan en el periodo 91-2001. En ese 91-2001 dice que el parque residencial ha crecido un 30%, mientras que la población ha crecido un 13%. De hecho, el propio plan dice que hay 4.073 viviendas vacías, que es un porcentaje, una cantidad altísima para un municipio del sur, porque esas viviendas vacías, esos porcentajes tan altos suelen ser más frecuentes en los municipios del norte, donde hay mucha segunda residencia y entonces hay mucha vivienda vacía, pero en un municipio del sur, como las características de Parla, que es primera residencia, tener más de 4.000 viviendas vacías, lo que te está diciendo es que un montón de las que has construido ni siquiera las has vendido, o si las has vendido no las has vendido para habitarlas, sino para especular con ellas, como se hacía hasta el pinchazo de la burbuja. Bueno, pues a pesar de eso, aquí lo tenéis, en Parla ahora mismo, según los datos del plan general, hay 28.979 viviendas construidas, pero es que el plan general del 97, con los incrementos que se le hizo en el 99 y 2001, tiene una capacidad hasta más de 38.000 viviendas, con lo que todavía podría construir, sin reclasificar nada, más de 9.000 viviendas. Eso teniendo en cuenta pues todo lo que está a medias de construir del PAU, el de Parla Este, todo lo que está sin construir y todo lo que está sin vender todavía. O sea, en Parla hay una capacidad residencial para atraer nueva población, o para la población joven que haya, que no tenga acceso a la vivienda, suficiente como para satisfacer esa demanda sin tener que reclasificar más. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues bajar de una maldita vez el precio de las viviendas, que es lo que hay que hacer, que se está, a pesar de que ha bajado, no ha bajado suficientemente, porque lo que están intentando los promotores, están como locos reteniendo, pensando que la crisis no puede durar mucho y que llegará un momento no muy lejano que volverá a subir el precio o mantenerse, y están reteniendo la vivienda. Pero en el momento en que no puedan seguir reteniendo la vivienda, tendrá que haber un momento en el que realmente baje el precio de la vivienda. En los años del boom hay datos que hablan que estaba incrementada hasta un 20, un 30, un 40% de su valor. Si ahora está bajando un 10, un 13%, todavía sigue por encima de su valor. Entonces, con el parque, lo primero que habría que averiguar en Parla es realmente el parque residencial, porque estos datos son de partida, pero seguramente habría que afinarlos más, pero ya os está dando una idea de lo que tenemos. O sea, que el propio plan general, eso es dificilísimo, es un plan general, admita que hay mucha vivienda vacía y que ha crecido más rápidamente la residencia que la población, es porque debe ser todavía más relevante de lo que se dice en la documentación, ¿no? Entonces, yo creo que sin miedo se puede decir que Parla no necesita seguir reclasificando, no necesita, lo que necesita es una remodelación es un volver a ver si realmente necesita crecer tanto, incluso si el PAU 5 es difícil. O sea, desclasificar un suelo ya urbanizable es difícil, pero a veces se hace, ¿ves? Entonces, si realmente es necesario ocupar todo esto, o si parte de este suelo terciario podría trasladarse a otras zonas y ir liberando suelos, que tal vez para el ciudadano de Parla sea más necesario tener espacios libres que tener más suelo más construido y más urbanizado, ¿no? Eso, pues claro, se debe valorar desde el territorio. Yo desde fuera es lo que pienso y es mi opinión, pero